Buenos días a todos. El objetivo de la conferencia de hoy es hablar algo sobre la importancia de evaluar las propiedades en los productos químicos que utilizamos, ¿cierto? Específicamente hoy vamos a hablar de los poliuretanos, pero quisiera hacer una reflexión inicial que es de la importancia de conocer para qué sirve esa información que nos dan en las hojas técnicas, ¿cierto? Porque todas las hojas técnicas de los productos están llenas de información, de tablas de información sobre propiedades, sobre características y a veces no sabemos qué significan, ¿cierto? Entonces, el objetivo, habíamos hablado de iniciar con esta presentación y de pronto posteriormente iniciar en las últimas diapositivas, vamos a hablar muy rápidamente del tema de instalación, de espesores, pero seguramente eso dará para una siguiente conferencia. Hoy vamos a hablar específicamente de la importancia de las propiedades, específicamente en este caso de los poliuretanos y cómo leerlos, ¿cierto? Cómo entenderlos un poco cuando nos hablan de estas propiedades. ¿Listo? Yo siempre inicio con una reflexión y en Chile, yo viví en Chile un tiempo y yo creo que Chile está mucho más avanzado que otros países en este tema de la conciencia de por qué impermeabilizar, ¿cierto? Yo siempre inicio con una diapositiva que nos concientice que impermeabilizar es muy importante, ¿sí? Y sobre todo en el tema de patología de las estructuras. A veces pensamos que es para que no entre el agua, ¿cierto? Específicamente, pero realmente el objetivo de impermeabilizar es proteger la estructura, ¿cierto? Proteger inclusive estructuralmente. ¿Por qué? Porque no existe un concreto impermeable. Existen concretos de baja permeabilidad, pero por su naturaleza química, el concreto es muy susceptible a la fisuración, ¿cierto? Y cualquier entrada de agua a mi estructura va a afectar mi acero de refuerzo, ¿cierto? Nosotros trabajamos en estructuras reforzadas, de concreto reforzado. Y esta fisuración o esta porosidad del concreto va a permitir la entrada de agua y un inicio posterior de un proceso de corrosión, ¿cierto? Todos sabemos qué pasa después del inicio del proceso de corrosión. Hay una generación de un óxido, ¿cierto? Que tiene un mayor volumen que el inicial y va a generar un descascaramiento, unas tensiones internas en el concreto y un descascaramiento posterior que va pues contribuir aún más al deterioro de la estructura, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo principal de impermeabilizar. Por eso siempre es interesante concientizar al respecto antes de iniciar cualquier conferencia sobre impermeabilización. Y yo les decía que en Chile considero que están muy avanzados porque tienen un gremio como el suyo, como tienen una asociación. En todos los países no existen. Es más, muchos de las conferencias que yo hago en otros países, les comento que en Chile existe este gremio y se quedan sorprendidos y pues realmente es un gran avance que quería como comenzar con ese análisis. El temario para la conferencia de hoy vamos a hablar rápidamente de la composición química de los poliuretanos. No los quiero aburrir con el tema químico, pero es importante entenderlo. ¿Qué son los poliuretanos puros? ¿Cuáles son los tipos de poliuretanos puros? ¿Qué son los poliuretanos híbridos, llamados híbridos, cierto? Que ahora está muy de moda el tema de los sistemas híbridos. Posteriormente vamos a hablar de las características y usos principales de los poliuretanos y vamos a pasar al punto, digamos, más largo de la conferencia, que son las propiedades físicas que evaluamos en los poliuretanos y qué significa cada una, ¿cierto? ¿Qué beneficio me dan posteriormente? A lo último, esperamos alcanzar a hablar algo del espesor y su impacto en la durabilidad, porque eso es como un abrebocas para una posible siguiente conferencia, que es del tema de instalación. ¿Listo? Entonces, en cuanto al tema de la tecnología de los poliuretanos son materiales que vienen de una reacción entre un poliol y un isocianato, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de los poliuretanos y muchos de estos materiales? Que existen muchos tipos de polioles y muchos tipos de isocianatos, y eso hace que yo pueda tener diferentes características en mi poliuretano. Entonces, recuerden, los poliuretanos son materiales que reaccionan,
¿cierto? No son, ahora vamos a ver las formas de secado de los materiales, comparándolos un poco con los acrílicos y los asfálticos. Los poliuretanos generan una reacción química, ¿cierto? Generando una molécula nueva. Entonces, como yo puedo cambiar un poliolo, un poliisocianato, yo puedo tener unas características distintas de dureza, de densidad, de rigidez, etcétera, etcétera, para tener un poliuretano un poco más flexible, menos flexible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué pasa con este tema? Como recuerden que el poliuretano es un poliol y un isocianato, el isocianato puede ser aromático o puede ser alifático y esto me va a definir si mi poliuretano es aromático o es alifático. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema aromático y un sistema alifático? Vamos a verla aquí en este cuadro, pues que es más sencillo. Normalmente los poliuretanos aromáticos tienen baja estabilidad a los rayos ultravioleta y los alifáticos tienen muy alta estabilidad a los rayos ultravioleta. Entonces, no todos los poliuretanos son iguales. Hay poliuretanos que sí resisten los rayos ultravioletas y otros que no son tan estables a los rayos ultravioleta. Por eso hay que comenzar a entender qué tipo de poliuretano es el que yo estoy utilizando y no es bueno ni malo, es depende de lo que tú vayas a necesitar, ¿cierto? Entonces, un sistema que no es estable a rayos ultravioleta como los aromáticos, pues tienen un cambio de color, ¿cierto? Normalmente se amarillean. Eso sucede en todos los sistemas, como también, por ejemplo, con las poliurias. Si una poliuria es aromática, también tiene un cambio de color. Lo que no pasa con los alifáticos, ¿cierto? En cuanto a propiedades mecánicas, los dos son buenos en propiedades mecánicas, pero normalmente en resistencia química, el sistema alifático es mucho mejor. Entonces, normalmente, ahorita lo vamos a ver, se utilizan para otro punto del sistema o para otros usos. ¿Listo? Y por esto mismo, por digamos la buena estabilidad de los rayos ultravioleta, por la mejor resistencia química, por una muy buena flexibilidad, normalmente los alifáticos son más costosos que los aromáticos. Entonces, los aromáticos tienden a utilizarse para estructuras que vayan a ir enterradas o para zonas en las que yo voy a colocar encima un alifático. ¿Listo? Entonces, ahí es importante entender que dependiendo de si viene la reacción de un isocianato aromático o un alifático, pues mi poliuretano va a ser distinto. Entonces, como les decía, no es bueno ni malo. Obviamente el alifático es más costoso porque tiene mayor estabilidad, pero yo puedo utilizar normalmente un aromático, es el que proporciona el grueso de la impermeabilización, ¿cierto? O sea, es el que yo pongo para impermeabilizar en un espesor mayor en los sistemas, el aromático. Y el alifático es el que utilizo encima. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo ustedes el diagrama. Normalmente en una impermeabilización que va a estar expuesta, el sistema que se utiliza, sobre todo cuando vamos a tener tráfico peatonal o vehicular, es siempre tener el concreto, luego vengo con el imprimante, luego con un poliuretano, este imprimante, en una siguiente conferencia podemos hablar del tema, que es un tema interesante. Luego viene el poliuretano aromático y por último el alifático. Si ustedes ven, utilizamos los dos tipos de poliuretano, poniendo el aromático de primero porque no resiste los rayos ultravioleta, pero sí es muy bueno en resistencia mecánica, en elongación, etcétera, etcétera. Y por último pongo un poliuretano alifático. Dependiendo de cómo es mi formulación, pues van a tener mayor o menor flexibilidad, van a tener mayor o menor resistencia mecánica, sobre todo en el tema de abrasión, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, no significa que uno sea malo o bueno, sino que se utilizan en diferentes momentos o en un punto diferente del sistema. ¿Cuál es el tema acá? Que si yo utilizo un aromático y lo dejo expuesto, hay que tener en cuenta que los aromáticos, muchas casas fabricantes dicen, no, eso no afecta la durabilidad del sistema, usted puede dejar un aromático expuesto. Sí, claro, inicialmente solamente se ve afectado el color, pero a futuro, en muchos años, el aromático sí va a tener una durabilidad mucho menor que el alifático si yo lo dejo expuesto. ¿Listo? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el uso de sistemas aromáticos expuestos. ¿Mm?
Yo siempre digo, iba a decir, ay, alguien tiene una pregunta, pero entiendo que aquí no, no se abren micrófonos. Listo. Entonces, hablando específicamente, ya estos son, lo que acabamos de hablar, son poliuretanos puros, ¿cierto? Que yo no tengo ningún otro tipo de polímero o ningún otro tipo de sistema unido en esta formulación. ¿Qué pasa? Ahora están muy de moda los sistemas de poliuretano e inclusive otros tipos de sistemas que son híbridos. Vienen una mezcla de materiales, ¿cierto? Acrílico poliuretano, acrílico asfáltico o, por ejemplo, poliurea poliuretano, que son las poliureas híbridas. Y esto, pues digamos, nació a raíz de volver un poco más competitivos algunos sistemas, ¿cierto? Que son más económicos y darles unas características mejores con sistemas como los poliuretanos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de cuáles son las características de un poliuretano puro, un acrílico, un asfáltico y después vamos a hablar de qué le, cómo funciona finalmente un híbrido de estos dos materiales y por qué pues nacieron esas tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el tema de la estructura molecular, los poliuretanos son sistemas termoestables, es decir, generan un enlace químico fuerte, se genera una reacción química que finalmente va a darme una nueva molécula, ¿cierto? En cambio, los sistemas acrílicos y los asfálticos son termoplásticos, ¿cierto? Son cadenas de polímeros que se entrelazan, pero no hay una reacción en el momento del secado, no hay una reacción química, sino que ellos secan, o sea, se vuelven una capita por evaporación del agua o por enfriamiento, ¿cierto? Entonces, se evapora el solvente, que normalmente es agua, o bueno, puede ser también solvente en algunos materiales, sale ese solvente y se genera una coalescencia y se crea una capa. ¿M? Así es que se secan. Entonces, el mecanismo de curado de los sistemas son distintos y por eso normalmente los poliuretanos pues son sistemas más resistentes tanto o sea, son más estables térmicamente y también digamos, dependiendo de, porque por ejemplo, si es un poliuretano aromático, no, pero si es un alifático, tiene una resistencia muy alta, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá, normalmente los acrílicos asfálticos son buenos sistemas de impermeabilización. ¿No? Yo siempre digo que ningún sistema es malo, todos los sistemas son buenos, depende de dónde lo especifiquen y cómo lo utilices y cómo lo instales, ¿cierto? Entonces, no es que los acrílicos y los asfálticos sean malos sistemas, son sistemas que son para otros usos, usos de menores exigencias, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en los acrílicos, yo siempre digo que es muy exigente en la preparación de superficie, en las pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, los acrílicos y los asfálticos son buenos, pero no tienen tan buenas características en algunos puntos, como por ejemplo la estabilidad térmica o la resistencia a rayos ultravioleta, por ejemplo, como los asfálticos, que muchos asfálticos se rompen en el caso de exponerse, se rompen las cadenas y comienzan a craquelarse, que no sé si ustedes pues seguramente lo han visto porque todos están en el tema de impermeabilización. Entonces, ¿qué pasa? Ese craquelamiento es porque esa rayos ultravioleta, toda esa exposición los está afectando, ¿cierto? Por eso es que los sistemas asfálticos tienden a craquelarse en su vejez. Ahora bien, entonces los sistemas híbridos nacieron mezclando estas tecnologías para obtener sistemas más competitivos normalmente, pero que tienen mejores características que el inicial. Es decir, tomaron un acrílico, lo pusieron híbrido con un poliuretano y son sistemas que tienen, por ejemplo, en el caso de los acrílicos, mayor resistencia y tenacidad que un acrílico puro, ¿cierto? Un acrílico básico comparado con un acrílico híbrido o un poliuretano híbrido, va a tener una mejor resistencia el híbrido, ¿listo? O sea, una mayor resistencia y una mayor tenacidad. Y por ejemplo, cuando hablamos de los híbridos asfalto-poliuretano, obviamente van a ser sistemas mucho más termoestables y de mayor elongación que un asfáltico, o sea, le provee muchísimo
muchísimas características mejores a los asfálticos cuando yo lo mezclo con un poliuretano, ¿listo? Entonces, por eso nacen estos híbridos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos materiales no presentan las mismas propiedades de un poliuretano puro, ¿cierto? Son sistemas que están como en un intermedio en cuanto a desempeño entre un poliuretano, un acrílico o un poliuretano y un asfalto, ¿cierto? Son un término medio. Entonces sí hay que tener cuidado cuando nos presentan un poliuretano porque puede ser un poliuretano híbrido que no es igual que un poliuretano puro o un poliuretano puede tener o acrílico o asfalto. Hay que tener cuidado con eso porque obviamente no estoy, los sistemas híbridos también son muy buenos, ¿cierto? Como les digo, todos los sistemas son buenos, pero si me venden un poliuretano híbrido, pues en lugar de un poliuretano puro, pues no estoy obteniendo el mismo material. En cuanto a los usos principales de los poliuretanos, los usos principales de estos materiales son cubiertas, terrazas y balcones, sobre todo parqueaderos. Se pueden utilizar en el helipuerto, hay que tener, digamos, una especificación bien robusta para utilizarlo en el helipuerto y hay que trabajarlo bien, pero se puede. Plazoletas, ¿cierto? ¿No? Que es lo que más se utiliza y también lo puedo utilizar en rehabilitación, inclusive de otros sistemas como las poliurias. ¿M? Entonces, los sistemas de poliuretano normalmente son excelentes en este tipo de usos. Sin embargo, todos los materiales tienen sus limitantes. ¿M? Y nosotros no recomendamos los poliuretanos para tanques de agua potable ni para inmersión contigua, no, a no ser que sea un poliuretano modificado de algún tipo, ¿cierto? Pero un poliuretano común no es muy recomendable para tanques de agua potable o inmersión. ¿Por qué? Por su naturaleza química. Ellos se pueden degradar y afectar la potabilidad del agua. ¿Listo? Entonces, aquí es importante entender cuáles sí son pues, los sistemas o bueno, los proyectos que son buenos para un poliuretano y cuáles no, cuáles son los proyectos que son idóneos para un poliuretano y cuáles no. Para eso existen muchos otros tipos de tecnologías. En cuanto a las características de los poliuretanos tienen muy buena elongación y capacidad de puenteo de fisuras, lo vamos a ver ahora en la presentación. Excelente adherencia. Los poliuretanos sí son conocidos para tener una adherencia superior a la de la mayoría de las tecnologías. Son transitables, tienen una muy buena resistencia a la intemperie y los rayos ultravioleta. Pueden resistir agua estancada, sí. Nosotros siempre hablamos de que el emposamiento es cuando arranca, el emposamiento que afecta a un sistema es el que se mantiene posterior a 48 horas, es decir, que llueve y 48 horas después todavía sigue el agua emposada. Ese es un emposamiento que no, digamos, no recomendamos tener, ¿cierto? Si el emposamiento desaparece después de 48 horas, o sea, no es tan grande ese emposamiento, sí lo resisten los poliuretanos. Aplicación en frío, que es también una ventaja muy grande, no necesitas equipos de reacción, etcétera, etcétera. Eso también es una característica importante de los poliuretanos versus otros sistemas. Ahora sí, hablando de las propiedades físicas y la evaluación de los sistemas, como decía, en las hojas técnicas siempre tenemos una cantidad de propiedades, de información que nos dan, pero a veces no sabemos evaluarla, ¿cierto? Entonces tenemos que arrancar primero por saber qué tipo de norma es. ¿Por qué? Porque es, no es que no sean válidas, pero no puedo comparar una STM con una europea, con una ISO, con una DIN. ¿Por qué? Porque varían los procedimientos, perdón, varían las unidades en las que me la presentan, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo decir que una evaluación de adherencia bajo una STM, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Bajo una STM específica es exactamente igual y comparable con una prueba de adherencia de norma europea, de ISO o de DIN, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, siempre debemos primero fijarnos bajo qué norma están haciendo la prueba, ¿cierto? Si es una STM, si no es una norma europea, si es una ISO, si es una DIN, son distintas y no debemos
digamos, compararlas uno a uno porque no va a ser lo mismo. Entonces yo no puedo decir, ay, es que por la norma europea me da 5 megapascales, entonces lo voy a cambiar y ya, bueno, esto es todo esto es un ejemplo, y lo voy a cambiar y ya puedo compararlo con otro producto que tenía una prueba bajo a una ASTM. No, esto no funciona así porque no son pruebas exactamente iguales. Puede existir algunas que puedan ser exactamente iguales o muy similares, pero normalmente no. ¿Mm? Entonces sí hay que tener mucho cuidado bajo qué norma estoy haciendo la evaluación. Nosotros, por ejemplo, y la mayoría de compañías en América las hacen bajo las ASTM, estas evaluaciones. Sin embargo, lo que les digo, no es que no sean válidas las otras. Voy a hablar de las ASTM que son las más conocidas a nivel de América. ¿Cuáles son las propiedades físicas más comunes que se evalúan a los poliuretanos? Los básicos, que son viscosidad, porcentaje de sólidos, densidad. La mayoría de estas propiedades que son básicas son las que utilizamos como pruebas de laboratorio en control de calidad. Es decir, cuando va a salir cada batch de un material, se utilizan estas propiedades básicas para hacer control de calidad, ¿sí? Una parametrización. Y esto me dice si el batch está comportándose bien o hay alguna cosa que está saliéndose fuera de lo común o fuera de mis estándares para revisar si de pronto hay algún problema en el lote. ¿Listo? Entonces, estos son los que normalmente se utilizan para eso, pero también voy a hacer ahorita un análisis porque también son importantes. No los pasemos porque son básicos, ay, que sí, que tiene viscosidad, ya no me importa, no, también son importantes. La elongación y la resistencia a la tensión, esta es la que más normalmente miramos, ¿cierto? Esta es la que más, que normalmente, por ejemplo, los diseñadores o los compradores de los sistemas en los proyectos evalúan, pero hay que tener mucho cuidado porque no son, digamos, como tan sencillas de evaluar. Ahorita lo vamos a ver por qué. El otro punto es la dureza Shore, que también a veces nos parece irrelevante, pero es muy relevante. La adherencia, la resistencia a la abrasión y el puenteo de fisuras. Esas son como las principales. Hay otras que si quieren posteriormente las evaluamos, las revisamos, pero estas son como las principales. Ahora bien, normalmente los materiales de impermeabilización, los poliuretanos, tienen dos especificaciones estándar, que son estas. Estas no son normas ni son pruebas, sino son especificaciones estándar que si yo las paso, pues yo ya sé que tengo un producto de buena calidad. ¿Por qué? Porque esas especificaciones estándar tienen varias normativas que se deben cumplir para cumplir esta especificación estándar, ¿cierto? Estas son las más conocidas, que es la STMC 836 y la STMC 957. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos especificaciones? Que una es para cuando yo tengo material de desgaste integrado, que normalmente sucede cuando son sistemas para abrasión, ¿cierto? Para tráfico peatonal o vehicular, y la otra es para sistemas que normalmente van enterrados. ¿Mm? Entonces, normalmente vamos a ver que la STMC 836 se utiliza para poliuretanos aromáticos o poliuretanos que van a ir con algún tipo de protección posterior, y la 957 es para sistemas ya con una rodadura, ¿cierto? Con una superficie material de desgaste. Y estos son normalmente las eh, normas que vienen asociadas a estas especificaciones, ¿cierto? Si yo las paso, pues quiere decir que este sistema es una buena calidad. ¿Listo? Ahora, muchas de estas las vamos a ver ahora. Entonces, en cuanto al tema de las propiedades básicas, que estamos hablando de viscosidad, densidad y porcentaje de sólidos, es importante entender que estas, aunque son básicas, sí son importantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viscosidad me define qué tan fácil es que ese sistema se escurra o que, por ejemplo, cuando yo tengo
empozamiento se me vaya a rellenar muchísimo ese empozamiento porque el sistema es de muy baja viscosidad o, por ejemplo, si es de muy alta viscosidad, no se me va a colocar bien. Entonces, digamos, en cuanto al tema de instalación, es muy importante tener una viscosidad adecuada. Lo mismo en el tema de porcentaje de sólidos. El porcentaje de sólidos es muy importante. Aquí vamos a ver, aquí en el tema de las características, la propiedad de la característica y el beneficio. Entonces, por ejemplo, aquí retrocediendo un poco al tema de viscosidad, ¿la viscosidad qué? Mide la resistencia del líquido a fluir, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una buena viscosidad, yo voy a poder tener una aplicación adecuada, que no se me vaya a escurrir, que tenga una buena tixotropía, por ejemplo, cuando estamos hablando de sistemas que son R o rodillables aplicables con rodillo, si yo no tengo una buena viscosidad, pues voy a tener una muy difícil aplicación de ese sistema. Esto es importante para los instaladores, ¿cierto? Los contratistas siempre quieren más el producto que es más fácil y que es más noble de instalar. Y el porcentaje de sólidos no lo olvidemos porque me va a indicar la cantidad de material que se va a quedar como capa seca, ¿cierto? ¿Qué tanto tengo de solvente y cuál va a ser mi rendimiento real? Entonces, si yo tengo un mayor porcentaje de sólidos, normalmente voy a tener un material que me va a rendir más y que me va a dar un espesor adecuado. Pero pilas con esto, cuidado con esto. Se debe evaluar con otras propiedades para definir la realidad, la calidad real. ¿Por qué? Porque puede ser que en algunos materiales se coloque carga, ¿cierto? Entonces se colocan carbonatos, se colocan otros materiales que suben el porcentaje de sólidos, pero no suben la calidad real del material. Entonces, que tengan un muy alto porcentaje de sólidos, por ejemplo, sobre todo en el tema de acrílicos, otros materiales, no significa que sea un buen producto, sino que yo debo tener el porcentaje de sólidos como información, pero también evaluar las otras características que tiene el material para saber si sí el sistema es de buena calidad o no. Ahora vamos a ver la primera norma, que esta norma, que es la STM 412, para que si quieren ustedes saquen sus hojas técnicas de sus productos o de los productos que utilizan en el día a día y vean si se evalúa esta que es la que normalmente más se evalúa, la mayoría de productos tienen esta prueba, que es la elongación y resistencia a la tensión. ¿Cierto? Este es un método estándar para realmente que es para termoplásticos, para caucho, pero pues digamos que se ha tomado para la mayoría de materiales poliméricos. ¿Qué dice la STM o cómo leemos esta prueba, cierto? O sea, ¿cómo se hace esta prueba? Se hace en una máquina universal, se toman unas probetas que normalmente si ustedes ven tienen que tener esta forma de hueso, ¿para qué? Para que se rompa exactamente por el punto más delgado que debería ser este y no se vaya a romper en el punto de amarre o en otro punto. Por eso es que se hace esta probeta de esta forma, ¿listo? Y se genera, digamos, un estiramiento para evaluar en qué punto rompe y cuánta fuerza tuve que realizar para romperla. ¿Mm? Eso es lo que me dice esta norma. ¿Qué pasa? Hay que tener que hacer digamos, como un análisis aquí cuando leemos estos dos datos, porque normalmente vienen los dos datos seguidos, que es la elongación y resistencia a la tensión. Deberían venir seguidos, ¿cierto? Para que yo pueda evaluar qué tan buena es la calidad de ese material, porque yo puedo tener una muy, muy alta elongación. Yo he escuchado digamos, a la gente que trabaja conmigo, ay, no, es que ese producto es muy bueno porque tiene muy buena elongación. Cuidado, porque que tenga muy, muy, muy buena elongación no necesariamente significa que sea un muy buen producto. ¿Por qué? Porque normalmente los sistemas que tienen ultra alta elongación tienen baja resistencia a la tensión, ¿cierto? Es decir, yo puedo elongarme muy bien y que sea un sistema muy flexible, pero en el momento que yo tengo alguna exigencia, por ejemplo, de tráfico o de otro tipo, el sistema no va a resistir, se va a romper muy fácilmente, ¿cierto? Entonces, eh, aquí esto no es bueno, ¿cierto? Que yo tenga muy, muy buena elongación, una elongación 1200%, pero yo tengo una resistencia a la tensión muy baja, pues realmente eso no es tan bueno. Entonces, cuidado con el tema de es que este sistema elonga muchísimo.
no es tan bueno. Inclusive las normativas que evalúan este tipo de impermeabilizantes o por ejemplo impermeabilizantes acrílicos como la STM 6083 siempre tienen un límite para estas dos. O sea, yo no puedo tener una super elongación porque yo ya no cumpliría la 6083, ni tampoco, o sea, ¿sí me entienden? Yo tengo que tener un balance para poder cumplir con esa norma. Entonces, ¿eso qué me dice? Que realmente esto no significa que yo tengo que tener una muy alta elongación para tener un muy buen producto. Yo puedo tener una elongación buena, pero tratando de tener una resistencia a la tensión aceptable. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque realmente eso incide muchísimo. Cuando tenemos una muy baja elongación, normalmente tenemos una muy alta resistencia a la tensión, ¿cierto? Eso tampoco normalmente es bueno. Nosotros cuando hacemos un desarrollo de un poliuretano siempre jugamos con esto, siempre con este balance entre que tenga una buena elongación, una buena resistencia a la tensión, porque que tenga baja elongación y alta resistencia a la tensión normalmente tampoco es bueno. ¿M? A veces tratamos de que tenga mayor resistencia a la tensión uno de los componentes del sistema, ¿cierto? Porque va a resistir tráfico, porque va a ser la capa intermedia, bueno, etcétera, etcétera. Eso dependerá del desarrollador. ¿Qué es lo más adecuado? Que tenga una buena elongación, pero también tenga una buena resistencia a la tensión, ¿cierto? Esto es lo que nosotros buscamos en desarrollo de productos, que tengamos un balance de un buen comportamiento del material. Entonces, no siempre, esto digamos, aplica para todo, incluyendo los sellos, ¿cierto? Porque en los sellos de juntas también pasa lo mismo. Una vez que este sistema tiene una muy alta elongación, pero cuando tú evalúas la capacidad de movimiento, pues es baja. O sea, entonces ahí hay que siempre tener cuidado porque las propiedades físicas se tienen que evaluar en conjunto, ¿cierto? Yo no puedo evaluar una sola y ya con eso decir que es el mejor producto del mercado. Entonces, una alta elongación normalmente lleva a una baja resistencia a la tensión. ¿Qué significa eso? Que aunque se estire para puentear muy bien la fisura, pues no va a tener una resistencia para resistir abrasión, para resistir impacto, para resistir tráfico. ¿Listo? O puede ser que yo tenga una muy buena elongación, pero genere una deformación permanente, ¿cierto? Cuando se estira, no pueda volver fácilmente a su forma original. Entonces, eso me está diciendo cuando yo tengo una alta elongación y baja resistente a la tensión, son normalmente materiales que no, si yo lo elongo a ese porcentaje que me está diciendo la hoja técnica, pues no va a volver a su forma original. Entonces, si hablamos de la propiedad como resistencia a la tensión, decimos que es la fuerza máxima para que puede soportar el material antes de fallar, ¿cierto? ¿Cuál es el beneficio para ya el cliente final? Es una buena durabilidad o una buena resistencia al impacto, al tránsito, que no se vaya a ver afectado por, pues digamos, como todas estas afectaciones mecánicas, ¿cierto? Que normalmente sufren las impermeabilizaciones. Entonces, una buena resistencia a la tensión me va a decir que voy a tener una buena durabilidad. Ahora bien, si hablamos de la elongación, si yo tengo una buena elongación, me está diciendo que yo puedo puentear, que yo pueda observar movimientos sin fallar, ¿cierto? Eso es lo que me dice finalmente en el beneficio al cliente, que si ahí se abre una fisura nueva, pequeña, ahorita vamos a ver cómo se hace la evaluación de fisuración, ella va a poder puentearlo, va a poder absorber esos movimientos sin ningún problema. El tema de la propiedad de dureza Shore, como les decía, que esta propiedad es muy sencilla, es muy fácil de medir y normalmente no la tenemos tanto en cuenta. Recuerden que hay diferentes escalas de dureza Shore. Hay A, hay D, hay una infinidad, creo que hay como unas 16 escalas, si mal no recuerdo. Las que más se utilizan en nuestros materiales son la A y la D. La A es la que se utiliza para los impermeabilizantes porque son para sistemas más flexibles y la D normalmente se utiliza para sellos semirrígidos, cuando hacemos sello de fisuras o de juntas más bien en pisos industriales, estas sí se miden con dureza Shore D. Normalmente
voy a poner aquí el video, se tienen equipos diferenciados para las dos, ¿no? Para dureza short A es uno y para dureza short D es otro. No sé si hay, yo voy a quitar el sonido para que yo pueda hablar. Entonces, es un equipo muy sencillo, ¿cierto? Que lo que mide es la resistencia al punzonamiento del material. Ay, yo no sé qué está pasando, por qué se paró. Qué pena. Lo voy a volver a colocar. La resistencia al punzonamiento del material. Entonces, lo que se hace es colocar este material, este equipo sobre el polímero que yo voy a probar y él me va a dar la dureza que tiene el material, ¿cierto? ¿Qué tanta resistencia tiene al punzonamiento? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un impermeabilizante que tiene que resistir eh, plantas, por ejemplo, una jardinera, pues la dureza short debe ser mayor que un impermeabilizante que va a ser para cubiertas, ¿cierto? O que va a ser para tráfico eventual o tráfico de mantenimiento. Entonces, por eso es importante siempre ver esta escala de dureza short. Esta es, normalmente se ponen estos equipos en una plataforma, como, sí, como una especie de plataforma, para que se genere la fuerza homogénea. Cuando yo la hago yo, como a mano, pues digamos que eso puede afectar las mediciones. Entonces, este tipo de sistemas son los que utilizamos normalmente en laboratorio para tener siempre, pues digamos, un poco más estandarizado esta prueba de dureza short. ¿Listo? Acá pues está haciendo la prueba. Voy a continuar porque creo que no tenemos tanto tiempo, ya estamos como cortos de tiempo. Entonces, para los que de pronto no lo han trabajado, dureza me mide qué tan suave o qué tan duro es un material, ¿cierto? Y pues hay diferentes escalas. Lo que les quiero mostrar con este dibujito es que la dureza short siempre está para los más suavecitos, si ven, arranca en los más suaves o más flexibles y termina, pero también, por ejemplo, yo me puedo intercalar, ¿cierto? Yo puedo tener dureza short A o D para el mismo material, que normalmente son los materiales un poco más duros y yo tendría una dureza short alta. Entonces, si ustedes ven acá, estas son las dos escalas que más utilizamos, que es la A y la D. Para impermeabilizantes se utiliza normalmente la A. ¿Qué me va a decir esto también? Si yo comparo diferentes tipos de impermeabilizantes, ¿cierto? ¿Cuál es más duro? Normalmente, por ejemplo, las poliureas son mucho más duras que los poliuretanos, pero eso también afecta su desempeño en algunos usos, ¿no? Entonces, ahí uno puede evaluar cuál sistema es mejor para mi uso. Acuérdense que no, los sistemas no son malos, sino que los especificamos inadecuadamente. ¿Listo? Entonces, en resumen, la dureza short mide la resistencia a la penetración o al punzonamiento. ¿Y qué pasa si yo tengo una buena dureza short? Pues me va a decir que es un sistema que va a resistir bien al tráfico de vehículos, impacto o perforación de raíces. Si tengo una muy alta dureza short, puede ser un sistema que puede ser utilizado, por ejemplo, en jardineras. ¿Listo? La adherencia. Existen diferentes pruebas de adherencia. Estas dos son las más comunes, la llamada pull-off y la de peel test o la de pelado, ¿cierto? Estas son las más utilizadas. La de pull-off, pues es la que seguramente todos han utilizado más porque no necesitas un equipo especial. O sea, pues tienes un equipo, pero no es tan de difícil consecución o tan costoso. Y esa de pull-off, pues es más de tracción, de adherencia por tracción, ¿cierto? La que llamamos el ensayo de adherencia por tracción. Miren, si ustedes ven ahí, están haciendo la prueba de cómo, perdón, cómo se desprende la cinta del material y qué tanta fuerza tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, estas son interesantes, inclusive algunas pruebas de campo que se pueden hacer, no muy cuantitativas, pero que se basan más o menos en la misma evaluación. Que es importante analizar en la adherencia. Recuerden que no solamente es una información cuantitativa, sino también cualitativa. Se tiene que evaluar la forma de falla, si es una falla adhesiva, si es una falla cohesiva o fue una falla del sustrato.
Esto es súper importante cuando hacemos análisis de adherencia, por ejemplo, sobre todo en campo. ¿M? Recuerden que siempre se debe ir de la mano. El dato que me dio la prueba, sobre todo, por ejemplo, en la de pull-off, versus cuánto me dio o cómo la falla. Entonces, en el tema de la adherencia, pues, ¿qué beneficio tiene tener una buena adherencia? Evitar filtraciones por debajo de la capa, ¿cierto? O sea, que si hay algún punto de falla, pues no vaya a haber una filtración al interior de la edificación. Garantiza que la membrana no se vaya a desprender, o sea, una durabilidad. El tema de la adherencia es muy, muy, muy importante y normalmente no lo miramos, ¿cierto? Si un producto tiene muy buena adherencia, es un producto más que normalmente, por ejemplo, a nosotros nos pasa que normalmente uno ya ve a los años, a los 15 años, que se desgasta, cuando hablamos de tránsito, se desgasta, pero nunca se desprende, ¿cierto? Eso me dice, cuando yo tengo una buena adherencia, eso me dice que eso va a pasar, ¿cierto? Que el sistema se va primero a desgastar antes de desprenderse. Entonces, súper importante el tema de la medición de la adherencia. Esta prueba de el puenteo de fisuras es una prueba que siempre genera mucha discusión eh, porque es una prueba muy específica, ¿no? Y no es aplicable normalmente tanto a la realidad. Pero sí es importante porque si ustedes ven, ahorita lo vamos a ver, es una prueba que nos dice si ese material se va a comportar bien, sobre todo a bajas temperaturas. Para ustedes que sí tienen estaciones, es muy importante. ¿M? Entonces, ¿cómo se generan estas dos bloquecitos de mortero? Se aplica el impermeabilizante, se cura primero a temperatura ambiente por, creo que son 14 días, no recuerdo, eh, y luego se calor a altas temperaturas, creo que por 7 días, y luego finalmente se pone una cámara fría a menos 26 grados. Esta es una exigencia bastante alta para un material y lo que hace este equipo es estirarlo hasta 3.2 milímetros en 10 ciclos, o sea, lo hace 10 veces, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperamos? Que el material no se fisure, no se burbujee, no se dañe, ¿cierto? O sea, que quede exactamente igual como yo lo tenía antes de arrancar los ciclos, ¿cierto? Si ustedes ven, solamente hasta 3 milímetros. Y a veces nosotros pensamos que un material debería resistir una fisuración o una grieta de 6, de 8, de 1 centímetro y no es así. Un sistema puede resistir o puentear fisuras, pero fisuras pequeñas, ¿cierto? O sea, si ustedes ven, esta prueba es hasta 3 milímetros. Entonces, eh, nosotros que siempre recomendamos con el tema de la fisuración, cuando se haga la preparación de superficie, sellen todas las fisuras, ábranlas y séllenlas hasta las más pequeñas. Y esto va a bajar muchísimo la posibilidad de una fisuración en el material. Cuando yo tengo una fisuración muy alta posterior a la instalación, puedo tener más bien problemas estructurales o, o que no trabajé bien el sistema o no trabajé bien el sustrato y no selle bien las fisuras, ¿cierto? Eso puede ser lo que haya pasado. Entonces, recuerden que esta prueba sí existe, es muy exigente, pero tampoco podemos esperar que cuando un material, un sustrato se fisure 1 centímetro, pues el sistema ningún sistema lo va a soportar porque va a estar adherido y no va a poder puentear esa fisura, ¿listo? O sea, siempre tenemos que tratarla. Y ahí tratadas si los materiales lo van a resistir. ¿Listo? No sé si así fui clara. Igual eso es una cosa que podemos hablar en la siguiente presentación cuando hablemos del tratamiento de fisuras. Esta prueba es muy importante. Si ustedes ven, recuerden las dos especificaciones estándar, que la 836 tiene esta prueba como exigencia y lo mismo la 957 tiene esta prueba como exigencia, es decir, un producto que cumpla la 836 o la 957 ya sabemos que está cumpliendo la prueba de puenteo de fisuras.
¿Listo? Entonces, es para que la próxima vez que ustedes vean que un producto cumple esto, digan, ah, listo, ya sé que está trabajando bien en el tema de fisuras. Y creo que esta es la última, que es la prueba de aireación. No todos los impermeabilizantes tienen esta prueba, pero les recomiendo que la exijan porque es una prueba muy importante para los impermeabilizantes que van a requerir resistencia al tráfico, ¿cierto? Esta prueba para los que, digamos, no la han visto, esta prueba es una prueba muy conocida, se genera en este tipo de equipo. Esto aquí es un punto de extracción, ¿cierto? En este tipo de equipo y lo que se hace es dar 1000 ciclos normalmente para evaluar qué tanto disminuye el espesor del material en ese punto, ¿cierto? Entonces, en 1000 ciclos, ¿cuántos miligramos se redujo el material? O sea, se pesa y luego se vuelve a pesar cuando se hacen los 1000 ciclos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir? Que también ese material va a resistir esa abrasión, el paso de los carros, el paso de las personas. Eh, Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho los sistemas en estadios, entonces imagínense el tránsito de las personas todo el tiempo, pues realmente esto nos dice mucho y esto normalmente se le hace es a la capa superior, ¿cierto? Que normalmente es un sistema alifático. Entonces, si yo tengo una buena resistencia a la abrasión, me va a decir que yo voy a tener una muy buena vida útil, una alta vida útil y que me va a resistir tráfico peatonal y vehicular. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante saber cuánto me está dando esa prueba y qué me está diciendo, ¿cierto? Porque eso a veces pensamos que son solo números, pero no, realmente las propiedades de los materiales nos dicen mucho sobre el comportamiento del material a futuro y su durabilidad. ¿Listo? Y por último, y rápidamente, que creo que se nos acabó el tiempo, la incidencia de la instalación. Recuerden que eh, hay muchos puntos importantes en una impermeabilización. Una de esas es el producto, que lo acabamos de ver, ¿cierto? ¿Qué es el producto como tal? Pero la siguiente es cómo lo instalo. ¿Mm? Y la instalación es sumamente importante en el desempeño. Si yo lo instalo mal, pues obviamente aquí me dijeron que habían varios contratistas. Realmente nosotros no lo queremos decir, pero es el 80% del éxito es el contratista. Yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si yo no lo instalo adecuadamente, pues finalmente no voy a tener una buena impermeabilización. Entonces es muy importante estas capacitaciones para los contratistas, que lo hagan a conciencia, que sean muy profesionales. Por eso me encanta esta asociación, porque realmente concientizan a la importancia de la impermeabilización. ¿Qué pasa con el tema del espesor? La abrasión, el viento, los rayos ultravioleta reducen el espesor de cualquier recubrimiento, pinturas impermeabilizantes o inclusive cualquier material. Si yo no coloco adecuadamente los espesores, primero que todo se me va a reducir la vida útil del material, ¿cierto? De esa impermeabilización. Y segundo, no se va a comportar como el fabricante está diciendo. Yo no recuerdo si lo aclaré, pero muchas de estas pruebas se hacen con un espesor recomendado por el fabricante, ni siquiera lo tiene especificado el estándar, sino que lo recomienda el fabricante. Entonces, el fabricante es quien sabe a qué espesor se debe colocar. Entonces, colóquenlo en el espesor, y esto le va a generar una mayor barrera protectora, mayor resistencia a los rayos ultravioleta, mayor resistencia a la punción y al desgarro. O sea, todas estas características que medimos se obtienen gracias al espesor. Yo no voy a obtener las mismas características, la misma resistencia a la abrasión con 10 mils que con 40. ¿Listo? Entonces, siempre es importante hacer adecuadamente la instalación, porque finalmente el proceso de preparación, la preparación de superficie, la imprimación, la instalación del agregado y finalmente el recubrimiento es lo que hace la impermeabilización, no la fabricación anterior del producto. Obviamente yo tengo que tener un muy buen producto, ¿cierto? Pero si yo no hago esto bien, pues no voy a tener un resultado adecuado.